Entonces pienso yo que sí es válido, pues, que cada profesor tenga, ¿me escuchan? Sí, 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 Pienso que sí es posible que sí trascender, tenemos profesora, en esperanza de conclusión. trascender. Ok, muy bien, excelente. Ajá, Bristela, te escucho. Y más Sí, en el profe, que campo espiritual. efectivamente estamos Ajá. sí, sí, efectivamente, y que estamos trascendiendo y en esto, bueno, de un tiempo para acá ya entramos en el modo de integrarnos a estas nuevas tecnologías, que Ujú. también entonces nos tocará a nosotros incluir también a otras personas que no tienen la disposición o que no tienen de repente oportunidad. Tenemos que también planificar o buscar la manera de cómo incluir a otras personas también al aprendizaje de este intercambio tecnológico. Es Esta es la así, trascendencia. Y así es. bueno, ir buscando las oportunidades abiertas, un poco más fáciles dentro de lo que cabe, dentro de las posibilidades, para Ujú. incluirnos entonces. Excelente. Bueno, Gracias. continuamos entonces con la clase. Fíjense que aquí hoy les voy a mostrar un poquito desde la filosofía, que es el área de que yo trabajo, cómo, como decía César, hay diferentes formas, este, pedagogías, maneras de cómo enseñar y romper esas maneras de transmisión, ¿no? Entonces, en el diálogo socrático, por ejemplo, que es un diálogo que se trabaja mucho en la parte de filosofía, nosotros nos seguimos por este método y que tiene que ver con el dialogar, ¿no? Se puede dialogar aunque haya una verdad y no necesariamente el diálogo se cierra con su existencia, por lo que no es una condición indispensable para dialogar, ¿ok? Entonces, en el diálogo socrático, ¿de qué se trata? Se trata de que el maestro, primero, está claro de que el estudiante tiene un conocimiento que está dentro de él, como hablábamos ayer. ¿Y qué hace el maestro? El maestro trata a través de preguntas, a través de cuestionamientos, de reflexiones, que que esa estudiante pueda descubrir sus conocimientos. Sócrates le decía, lo llamaba el parir las ideas, o sea, la posibilidad de que el otro, a través de esa formación intelectual, de ese desarrollo, de eso que va a lograr con ese maestro, pueda parir lo que tiene por dentro. ¿Ok? Entonces, el diálogo socrático o método mayéutico, que es básicamente como se llama se les va a copiar por aquí, método mayéutico para que lo anoten, permite permite, permite el desarrollo del diálogo, que es lo que me gustaría hoy dejar dentro de la clase, ¿no? ¿Y para qué dialogar? ¿Cómo, ¿Por qué se dialoga en la clase? Entonces, el para qué dialogar, por lo menos desde la filosofía, se utiliza para aprender a conocer, a cuestionar, a reflexionar sobre algún aspecto. Fíjense que muchas veces nosotros podemos dialogar, como dice allí, para convencer a alguien, el vencer, manipular, que no es una forma de diálogo, es una forma de manipulación hacia el otro. Pero también se puede dialogar para las cosas que les dije, para cuestionar, para contraponer ideas, para aprender, para cambiar de repente una visión violenta, entre otras cosas. Entonces, dentro de esta visión filosófica, el diálogo platónico, que es el que les digo ahorita, parte de esa definición en el que el ser humano finge, eso se lo dije ayer, asombro ante algunos aspectos que el otro está diciendo y puede desarrollar un diálogo entre contradicciones, discusiones, preguntas, entre otras cosas. Es un proceso interesante y uno lo puede lograr, buenamente formándose en el área que yo esté dando, obviamente cualquier área que esté dando, pero lo trabajo a través de preguntas. Entonces el método mayéutico es muy bueno, puede ser un método que les permita, por lo menos aquí, la parte online, poder desarrollar algunos aspectos para salir de esa transmisión. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de esta parte que significa elegir educar para.
¿no? Profe, disculpe, tengo una duda. El Ajá. autor sería Sócrates y su tema sería Porque, el diálogo platónico. mira, Sócrates es un personaje, bueno, hay dos cosas, dos formas de que lo han visto en la historia. Sócrates es un personaje de Platón. Muchos dicen que sí existió Sócrates, porque existió en la época griega, fue uno de los primeros filósofos. Y otros dicen que Sócrates existió en los libros de Platón. Entonces Entiendo. Sócrates era un maestro, fue un filósofo maestro de la época griega que enseñaba filosofía a través del método mayéutico. Entonces vas a ver allí, por ejemplo, que nombré a Platón, porque Platón lo nombra en todos sus libros. O sea, es como que el personaje principal, computadora, no sé qué me quitaré. Para él expresarse. Sí, era el personaje, era como su protagonista. Entonces, Sí. si lees, por ejemplo, un libro de Platón, cualquier libro, Teetetos, cualquier libro de él, vas a ver que Sócrates, los discursos que son muy narrativos, se trata de Sócrates hablando con sus estudiantes. Entonces, bueno, Sócrates les hace una pregunta, ¿qué es la muerte? ¿O qué es esto? Entonces comienza la discusión entre el estudiante y el profesor y se va desarrollando una discusión filosófica de Que por categorías, de supuesto vamos a pensamiento, de estudiar en cosas. nuestra carrera. Sí, Entiendo. eso se trabaja un poco en las materias de filosofía. Por ejemplo, en teoría del Sí, conocimiento, en filosofía de Profe, la educación, vemos algunos aspectos de eso. Ajá, dime, gracias. César. Dime. fíjese que el maestro Bruce Lee, ¿verdad? Maestro reconocido de las artes marciales, estudió filosofía. Y Sí, su arte marcial, que es el Jeet Kune Do, fue creado, pues, en la unión de esas artes marciales aplicada a la filosofía, la espiritualidad. Decía, pues, que todo es un uno, o sea, uniendo cuerpo, mente y espíritu. Esa es la realidad del verdadero artista marcial, usando sus tres capacidades, a nivel físico, mental, pero filosofía. se formó en filosofía. Esa filosofía de la que tú hablas es filosofía oriental. Sí, hay un, Sí, sí, aunque tanto no son teórica como diferentes, práctica. no, hay, obviamente las dos tienen una visión de la totalidad, como le decía Ajá, yo al inicio. Lo que pasa es que la occidental, la que nosotros trabajamos en la facultad, o la base ajá. que nosotros tenemos en la facultad, es más llevada hacia la intelectualidad, ¿ok? Cuando yo hablo de ser, por ejemplo, Ok, voy a darte profe, una está bien. pequeña clase. Cuando yo hablo del ser en la filosofía occidental, Ajá, hablo del ser intelectual, ajá. o sea, ese ser que se desarrolla en lo intelectual, en lo intelectivo, o sea, en nuestro conocimiento que va más a lo intelectual. Cuando yo hablo en la filosofía oriental de ser, ahí sí incluyo muchísimas cosas, o sea, porque ellos ven el mundo desde la unidad, o sea, todos somos uno. Entonces ellos ven Sí, todos los elementos de la naturaleza, todas las cosas que conforman la vida, la ven en una unidad. Entonces, son distintas formas de verla, por eso es que les decía al bueno, principio, yo, son formas distintas de ver la realidad. Es como que yo me pongo un lente, para eso hay sí, conceptos que ustedes van a bueno, aprender. sí, Por ejemplo, conceptos como paradigma, que es que yo me pongo un lente y yo veo la realidad de una manera, a como yo me pongo, por lo menos yo me pongo un lente marxista, que lo conocemos todos, que es una visión sobre la realidad de lo material, porque vivimos en un país que tiene tendencia al marxismo, nos ponemos en unos lentes y vemos la realidad de una manera, pero si yo me pongo sí, unos lentes de países como Estados Unidos o Inglaterra, que ven el mundo desde lo pragmático, entonces veo el mundo de otra manera. Esa es la manera como yo me pongo los lentes y veo las realidades. Lo importante es de esto, es que yo tengo que sí, aprender los lentes. Tengo que aprender a que existen diferentes lentes. Y como existen diferentes lentes que yo me pongo, yo tengo que respetar, exacto. como soy docente, las formas de ver de los otros, que es lo que nos cuesta un poco en el diálogo. Cuando una persona se sienta con otra persona que tiene un lente distinto, lo Bueno, decían ayer profe, ustedes, sabe que en la yo tengo que filosofía, respetar esa visión. Ajá.
No te escucho bien. Valora mucho la pureza del corazón. Ajá. Ujú. La disciplina, pues, y ven al hombre como un ser espiritual guerrero. Eso es todo, Ujú. profe, para no intervenir más. No interrumpir. Excelente, dale. Bueno, seguimos aquí. Bueno, vamos a ver como Ajá. unos pequeños tips para todos de lo que algunas personas en diferentes universidades, es decir, profesores, Ajá. docentes, han respondido lo que significa educar, ¿no? Entonces, elegí educar para, la primera, yo soy una persona curiosa, soy una persona que me gusta estar constantemente investigando y por eso yo elegí educar para sembrar curiosidad. Entonces aquí una docente, no sé quién me quiere leer esta primera, una docente respondió esto. ¿Quién quiere leerlo por allí? Elegí, no lo leen allí. Elegí la pedagogía Elegí porque la pedagogía. Ya va. Vamos a escuchar es que no veo la imagen. Ajá. Auristela, creo que estabas hablando tú, ¿verdad? sí, sí, siempre coincidimos César y yo. Sí, está bien. A ver, dale, pues. Léeme y después César lee inspirar. Ujú. Bien, elegí la pedagogía porque uno siembra esa curiosidad en los niños para que luego ellos nos enseñen cómo se crece y alimenta el aprendizaje para luego ver juntos los frutos. Entonces, el primer aspecto que es tan importante en la educación, sembrar la curiosidad. Yo tengo que ser alguien que siembre curiosidad, sobre todo en los niños, que hay muchos aquí, muchachas y chicos que quieren estudiar preescolar. Hay que sembrar esa necesidad de aprender, esa búsqueda, ese asombro, aunque los niños ya vienen con eso, pero hay que seguir fortaleciendo esa curiosidad. Entonces sería un primer aspecto para seguir trabajando en esta semana, qué es lo que ¿por qué elegí esto? ¿Okay? A ver, César, segundo, inspirar. Uh-huh. Si no cualquier otro, que esté por ahí, Elías. Voy, profe. Inspirar. Inspirar. Profe. Elegí la pedagogía porque me gustaría ser el profesor que nunca tuve. Un profesor que me inspire. Exacto. Entonces, Vuelvo a el leerlo. inspirar es, Inspirar. ajá, Elegí la elegí. pedagogía porque me gustaría ser el profesor que nunca tuve. Un profesor que inspire. Entonces, miren cómo es tan Que importante, inspire. Listo, y profe. también gracias, lo nombraron ayer. La palabra inspiración es muy importante. O sea, como yo desde mi ejemplo, desde mis características, de lo que yo enseño a diario, puedo inspirar a alguien, a un niñito de chiquito o cualquiera de ustedes que se levante emocionado porque quiere llegar a su clase, porque esa persona me inspira, me conecta. Entonces, esa característica es fundamental. Ajá, seguimos. Por ahí vi una manita levantada. A Jesús. Pensamiento Profe crítico. Elías. Aquí estoy, profe. Ajá, Elías, profe. ajá. Bueno, Jesús, tú lees la siguiente. Elías lee pensamiento crítico. Ajá. Ya, pensamiento crítico. ¿Dónde está, profe? Elegí educar para. Ah, Sí, pensamiento forma. crítico. Ya, ya. Ok. Ujú. Para cambiar la sociedad formando niños con opinión y pensamiento crítico. Ok, vean entonces cómo el pensamiento crítico, que lo hablamos ayer, lo vamos a seguir trabajando, es tan importante dentro de la elección de ser educador. O sea, cómo yo voy generando niños independientes, jóvenes independientes, que puedan emitir sus puntos de vista, que puedan enfrentarse a la realidad. Entonces, cuán importante es desarrollar la reflexión en el día constante. Así tengamos miles de contenidos que dar, que ese pensamiento se desarrolle. Jesús, ahora sí, transformar realidades.
para transformar realidades, porque creo que es una carrera desafiante y transformadora. Realidad. Además, por todo lo que De mis realidad. profes Ajá. de realidades, disculpe. Además, por todo lo que mis profesores me han enseñado y el cariño que han entregado en su labor. Me inspiran a soñar y cambiar el mundo. Entonces, ¿cuánto no hemos pensado en el camino, gracias, de escoger esta carrera, el poder transformar mi realidad, la realidad cercana que tengo, la realidad social que me angustia, por ejemplo? Ahorita le decía hace rato la parte de la mujer, o sea, cómo yo puedo intervenir en esa realidad, puedo cambiar, así sea a una persona que pueda acompañar en ese camino. Entonces, qué importante es tener claro que la educación puede transformar realidades. ¿Okay? Entonces, eso es un punto fundamental dentro de esa reflexión que quiero que hagan en la semana. Seguimos. En base a transformar la realidad, seguimos con cambiar el mundo. ¿Quién me lee por ahí? Ajá, Leniuska. Cambiar el mundo. Cambiar el mundo, porque creo aún estamos a tiempo de cambiar el mundo educando a las nuevas generaciones y por ello debemos partir desde la preescolar. Fíjense que es tan importante dar posibilidades. Para todas las crisis, para todas las situaciones, lo hemos venido hablando, hay posibilidades. Entonces, qué tan importante es que un niño de preescolar, una niña de preescolar, ya sepan, ya se les vaya inculcando que hay una posibilidad ante su realidad. O sea, cómo tengo una posibilidad distinta a lo que me pasa. Yo estuve durante 13 años dando clases en la parte primaria, ¿no? También en bachillerato. Y en la parte primaria tuve muchos casos de niños con situaciones muy difíciles. Imagínense ustedes, yo dejé la primaria el de 2005, no puedo ni 2015, no puedo ni pensar cómo estar ahorita. Pero muchos casos se veían de niños que venían de situaciones muy difíciles y cómo uno tenía que trabajar en los espacios educativos para ayudar a cambiar en eso, ¿no? A los niños a poder transformar ese mundo, ¿no? Entonces, cómo uno tiene que reinventarse todos los días para poder abordar eso, ¿no? Siguiente. A ver, Kelly Mac. Yo, profe. Ya dejé ponerte la presentación que se me salió. Ajá, ahí está. Buenos días, profesora. El siguiente punto sería el trabajo más importante, porque me encanta y siento que es el trabajo más importante, ya que seremos a quien educa a los futuros ciudadanos. También porque tengo una profe, me inspira, a la cual admiro tanto. Miren cómo las frases siempre hablan de alguien que me inspiró, alguien que admiro, alguien que cambió mi vida. Entonces, muchos de ustedes han dicho en sus comentarios que la educación es el trabajo más importante porque nos toca enseñar a todos los ciudadanos. Y es verdad, o sea, nosotros enseñamos a todos los ciudadanos que van a ir a diferentes carreras. Entonces, a pesar de las circunstancias, de saber que no somos bien pagados, que no tenemos esas posibilidades por ahora, entonces tenemos esa posibilidad de tener claro que estamos en la carrera más importante. ¿Ok? Seguimos. Ajá. A ver por aquí las manitas. Tania. Te escucho. Ok, Tania. profe. Ajá. Conciencia histórica para ver el futuro, profe. Esa misma, sí. Ajá, es que no. Ajá, para que mis futuros estudiantes conozcan el pasado de la humanidad, por qué el ser humano se ha comportado de tal manera a partir de las diversas perspectivas entregadas sobre un mismo acontecimiento. El fin es que desarrollen una opinión crítica, propia, crítica y reflexiva, sin olvidar
que marchen hacia el futuro con una conciencia histórica y en conjunto con todas las herramientas dadas, sean unos ciudadanos dignos y responsables, motivados a ejercer su soberanía para construir un mundo mejor en democracia. Miren qué importante es esta visión de cómo utilizar, cómo la educación se vuelve tan importante para crear conciencia histórica, para no repetir los mismos errores, para que las personas estén conscientes de lo que está pasando. Fíjense cómo la educación nos debe mucho ahorita. Vemos, no solamente ustedes, yo he escuchado a muchos jóvenes decir tantas cosas de Venezuela en diferentes momentos históricos, se van con poca conciencia histórica, se van con la situación que están viviendo en el momento, pero no tienen conciencia histórica. Y eso es grave, porque entonces la educación está fallando gravemente. Vean cómo ustedes, no sé si han tenido oportunidad de hablar con gente del extranjero, pero ustedes hablan con un italiano, por ejemplo, que vive en Venezuela, por ejemplo, y les puede contar todo el proceso de histórico que han vivido y por qué eligieron estar aquí, ¿ok? ¿Por qué eligieron quedarse? No sé si ustedes tienen vecinos portugueses o italianos que no se han querido ir. O sea, cuánto dolor y cuánta tragedia vivieron en sus países para tener que elegir vivir aquí a pesar de todo lo que estamos viviendo aquí. Entonces la educación eso es un deber, y eso creo que es una de las cosas que más le debe la educación a nosotros, por ejemplo, los venezolanos, es enseñar una verdadera educación de conciencia histórica. Estamos basados en enseñar nada más que si nuestros próceres, la parte superficial, pero no lo que hemos vivido. Ahorita estoy leyendo un libro, por eso les mencioné los italianos. Estoy leyendo un libro fascinante de la migración italiana y cómo Valencia, ustedes que viven aquí, muchos viven aquí, el 60% de Valencia fue construida por italianos. Son italianos que vinieron desde la Primera Guerra Mundial y toda la tragedia que vivieron ellos en esas guerras, ¿no? Y en el libro le preguntan a ellos por qué no se regresaron a Italia con este problema país, ¿no? Y ellos dijeron que este era su país, que ya Italia no era país de ellos. Y en el libro, pues, y que ya ellos se debían a seguir, imagínense ustedes, porque son gente que tiene negocios, que tiene empresas aquí todavía, que están todavía ahí, zapaterías pequeñas, entre otras cosas. Y, por ejemplo, el de la heladería Olimpia, que está en la Cedeño, que también lo entrevistan ahí, y dicen que bueno, que ellos se deben a esta ciudad y que van a seguir apoyando el que esta ciudad vuelva a ser lo que era antes. Entonces, profe, disculpe dime, la introducción. ¿Cómo se llama el libro? ¿Qué nombre tiene no el libro? no se ha publicado, lo estoy corrigiendo. Cuando se publique les digo. Se Gracias. llama Las huellas de los italianos e itálicos en Valencia desde 1948. Así se llama el libro. Entonces, es un libro que te hace reflexionar mucho. Te hace reflexionar, porque la migración, que también es un problema que tenemos ahorita, que sigue teniéndose y que hemos tenido siempre, no solamente en este país, sino en muchos otros países, genera también un trabajo educativo para que no solamente las personas que se van, las personas que lleguen, puedan tener conciencia histórica de lo que está pasando. Entonces, por eso es tan importante este punto. Gracias por leerlo, porque bueno, nos permite reflexionar sobre lo que nos está pasando como país. Siguiente. Trascender. A ver quién. Ángela. Bien, Ángela. Déjeme ahí trascender. Ok. Elegí educar para trascender, porque es la mejor forma de trascender en las personas. Nada más satisfactorio que ver a un ser crecer, construirse y desarrollarse. Vean, fíjate, Elías, que está clarito ese elegir educar, un poco lo que decías al inicio. Yo quiero trascender en las personas y no es un elemento egoísta, es un elemento espiritual.
es muy satisfactorio, es muy, no se imaginan lo que significa, uno que lo ha vivido, el que un estudiante te diga, que te lo consigas 10 años después y te diga, mire, profe, yo soy lo que soy por lo que usted me enseñó. Miren lo que yo me hice educadora por lo que usted me enseñó. Miren cómo yo desarrollé esto por lo que usted me enseñó. O sea, eso es muy gratificante. O sea, es una de las cosas como más bonitas del ser educador. Ajá. Y el último, la profesión más noble. A ver, por aquí, tengo que salirme para verlos. Bueno, la voy a leer yo para cerrar. Dice, lo llevo en mi sangre. No existe ocupación más noble que la de educar. Ciertamente hay personas que nacieron para ser educadores. Eso ya va como en la vocación. No todos nacimos para eso. Hay gente que llega a ser educador como muchos de ustedes, que por camino, porque fue lo único que elegí, fue lo más rápido. Pero sí hay gente que es educadora de nacimiento, que desde pequeños juegan con eso, que se desarrollan con ese tema. Entonces, bueno, hay personas que eligen eso, que eligen ser educadores. Bien, ya con este contenido vamos a ir cerrando. Voy a ir a la pregunta de hoy para explicar. Me preguntaban en el WhatsApp, ¿cómo voy a hacer la tarea? Miren, la tarea, las asignaciones son muy sencillas. Las asignaciones son de reflexión. Cuando uno dice reflexión, una reflexión que tiene algo de crítica, ¿verdad? No estamos todavía leyendo materiales, yo no les estoy poniendo a leer materiales, simplemente les pongo un video para que fortalezcan la clase. Es que ustedes, bueno, comiencen a hacer esa relación poco a poco de todo eso que hoy vimos dos cosas. Hoy, por ejemplo, la tarea va dada así. Pueden desarrollarla a partir de esa misión que tienen ustedes, de esa visión, y en base a esa misión y visión, ¿cuáles son las expectativas que tienen de la carrera docente? Esas expectativas siempre van a ir dadas por la visión que tienen ustedes. Entonces, los invito, ahora que yo suba el PDF, los invito a que lean otra vez la misión y visión de la facultad, que lean otra vez todas esas frases de esos profesores, de esos estudiantes que leyeron, y lo relacionen con ese ejercicio que hicieron al principio de la clase. Traten un poco de expresar un poco en la escritura, en unos 2, 3 párrafos, que puedan ustedes desarrollar una idea concreta. O sea, mi misión y visión es esta misión y visión está relacionada con esta facultad por esto, y bueno, y hacer un cierre. O sea, para que se vea de verdad que ustedes están comenzando a hilar, a relacionar contenido con experiencia. Porque si no, se convierte en un cuento, se convierte solamente hecho un cuento o hecho una experiencia mía, que bueno, eso lo tenemos que ir trascendiendo porque estamos entrando en la facultad de educación a una universidad. Entonces yo necesito utilizar esa experiencia porque es la mía, pero relacionarla con los contenidos. Eso es lo que me interesa de la tarea. Por eso es que le coloqué a ustedes 4 categorías allí. Son como aspectos que yo estoy tomando en cuenta a la hora de evaluar. Entonces, el relacionarlo con los contenidos, que haya creatividad en la exposición de las ideas, hacer un ejercicio un poco de estar revisando los errores. Yo sé que estamos empezando, poco a poco es eso, pero estar pendiente cómo escribo, leer varias veces la tarea, ver cómo la escribí. O sea, poco a poco van agarrando eso, hilando esas cosas para poder escribir mejor, que es lo que interesa aquí. Entonces, bueno, yo creo que queda claro, que queda clara la tarea. Voy a pasar hoy, ahorita les paso un ratito, el ejercicio de hoy. Volvemos a lo mismo, están haciendo un buen trabajo. En el texto también del WhatsApp seguimos igual. Ustedes hacen un comentario del video, yo los estoy anotando, todos los días los anoto. Y bueno, conversamos. Si no se puede en la mañana porque están trabajando, pueden comentar en la tarde, no hay problema. Yo me estoy conectando un rato en la mañana, me conecto un rato en la tarde y en la noche para leerlos en diferentes espacios. Porque vi que ayer hubo movimientos fuertes en la mañana, pero después hubo algunos que están en la tarde. Eso no hay problema. Vamos a dejarlo para el día, cuando ustedes tengan espacio, y yo me voy metiendo unas 3 veces al día para leerlos, ¿ok? Entonces no hay problema. Yo grabé un pedazo de la clase. Ayer me costó mucho de subirla a YouTube. No sé, la dejé cargando y eso duró muchísimo tiempo.
Vamos a ver si hoy se puede grabar. Yo se las paso por el WhatsApp. Bueno, muchas gracias. Mañana nos vemos igual. Mañana vamos a estar trabajando. Una preguntita, en profe. la educación. Ajá. Dime, César. Quería hacer una pregunta. Esto que dice que yo de la carrera docente y cuáles son las expectativas que se tienen de la carrera docente, ¿eso es alguna tarea o no tiene nada de la clase? No tiene nada que ver con la Esa es la tarea. asignación de hoy. Esa es la asignación de Usted hoy. habló de un video, pues hay que las esperar que preguntas- pase el video para... No. Nosotros tenemos tres momentos en la Esa es- clase. Un primer momento que es ahorita, un segundo momento que es el video que yo paso al WhatsApp Sí, y un tercer momento que lo dejo en el Classroom. En el Classroom, Ok. en el que estoy explicando, muchos me han preguntado, allí vamos a abordar qué espero yo de la carrera docente. Todo. Por eso lo estaba explicando, porque hay gente que se ha complicado. y me Ok, pregunta. está bien. Dale, pues César. Ok, ya Bueno, nos estamos viendo. yo he hecho todo eso ayer, lo mandé por el correo y por el grupo. Buenísimo. Muchas gracias, Está profe. bien. Gracias, Saludos Elías, a los compañeros. por admitir a los estudiantes. Estén bien. Saludos. Muchas gracias, profe. Buen día. Saludos. Gracias, profe. Igual. No, profe, hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Igual, profe. Saludos a todos los compañeros y Excelente, compañeras. profe. Muchas profe. gracias. Para Alejandra. Chao. Alejandra. Igualmente, Buenísima la gracias. clase. Orgulloso de que sea nuestra profesora. Gracias, César. Muy admirable. Hasta luego. Se aprende mucho. Chao, profe. Gracias. Chao. Hasta luego, profe. Chao.